sin más preámbulo, creo que todos estamos conscientes de la época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Ya pasamos la celebración de la Acción de Gracias, que es básicamente la semana que creo que la mayoría de nosotros nos apuramos es a poner luces en nuestras casas. Algunos levantan árboles de Navidad, les ponen ornamentos, para adornarlos. Y estamos ya en esta época donde para muchos es muy especial, pero para otros es una época donde hay una grande soledad, donde hay mucha gente que se siente marginada, sola, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño, una de las navidades que siempre testifico que más me trajo bendición a mi persona fue cuando era yo extremadamente pobre. Vivíamos en una casa, en un tejabán, en una casa de cartón, el frío entraba, no tienen idea, pero recuerdo que fuimos invitados, mi abuelo, mi abuela, mi madre y yo, a una celebración en un hogar aún mucho más pobre que el de nosotros. Pero en ese hogar, hermano, había un calor, había un amor por recibirnos. Y aún recuerdo también que este compadre de mi abuelo tocaba el violín, no cantaba, solo tocaba el violín. Fue el mejor momento que me pasé. Cuando más pobre estaba, Dios me dio esa gran bendición de nunca olvidar ese momento que para mí fue de grande bendición. Amén. Y creo que la mayoría de nosotros celebramos la Navidad. Incluso muchas personas que creen o no saben lo que es la Navidad también celebran con nosotros. La Navidad impacta a todo el mundo entero, hermano. Entonces, en esta tarde estamos empezando esta serie de sermones acerca de la Navidad. Y el título que le hemos puesto a esta serie de sermones es ¿quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita es entender lo que es la Navidad? Y la respuesta es todos nosotros. ¿Quién necesita saber? ¿Quién necesita entender realmente cuál es el significado de la Navidad? Y vemos que el primer lugar en toda la Biblia donde se habla acerca de la Navidad o acerca de un evento que vino a cambiar la vida de todos nosotros es en el Evangelio de Mateo. Y Mateo fue un testigo ocular y presencial de todo lo que hizo el Señor Jesucristo en esta tierra. Él fue uno de sus discípulos. Él escribió lo que ahora tenemos como el Evangelio de Mateo, que es nuestro primer libro, el libro en orden secuencial es en la Biblia. Ahora Mateo, déjame darte un contexto, era un judío. Antes de conocer al Jesús era un recaudador de impuestos. Él conocía la ley de memoria, conocía el Pentateuco de memoria y él había escuchado que algún día el Mesías que iba a salvar al pueblo de Israel va a venir a esta tierra. ¿Y qué es el Mesías? El Mesías es el Salvador que el pueblo de Israel estaba esperando tan desesperadamente, especialmente en este tiempo que ellos vivían, en que volviera o que viniera a esta tierra a salvarlos. Entonces, como Mateo vio todos los milagros que el Señor Jesús hizo, él con toda confianza y con todo conocimiento de causa, no le tembló la pluma para decir lo siguiente: el nacimiento de Jesús fue así. Él nos dijo abiertamente, con toda confianza, no nos dice quizás pasó de esta manera o pudo haber sido así, no dice el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Déjame darte contexto acerca de esta que te acabo de leer. En el primer siglo, hermano, María podría haber sido literalmente apedreada o asesinada, o por lo menos repudiada, por lo menos hubiera perdido toda su reputación por esto.
En el primer siglo el compromiso matrimonial judío era legalmente vinculante. Era como un contrato. Aunque los novios aún no vivían, ya eran considerados como esposo y esposa según la ley judía. Romper un compromiso era equivalente a divorciarse hoy en día. Y la infidelidad durante este periodo se trataba como un adulterio. Deuteronomio 22-23 no está en tus notas, pero te doy el por qué pasó esto. Decía, si una joven virgen está comprometida para casarse a otro hombre, se encuentra con ella en la ciudad y se acuesta con ella, deberán llevarlos a los dos a la puerta de la ciudad y apedrearlos hasta que mueran. Este era el peso legal, hermanos, que caía sobre María ante los ojos de toda la sociedad. Aun cuando María no había cometido adulterio, pues ella no había aún conocido a José, la evidencia eventualmente en su estómago iba a ser, o diría otra cosa, perdón. Para la comunidad judía no había explicación lógica, no había precedente en las escrituras de una concepción virginal. No existía razón para creer que el embarazo era obra del Espíritu Santo. A los ojos de la ley, hermana, a los ojos de la ley, perdón, María habría sido considerada culpable por ese embarazo. Pero la palabra de Dios dice en Mateo como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper el secreto, el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, hermanos, es la traducción en latín, de la palabra griega del nombre hebreo Yeshua. Y en este nombre hebreo Yeshua también obtenemos el nombre en español Josué. Jesús es una traducción del nombre de Josué. En el Antiguo Testamento todos sabemos quién fue Josué. Él tiene un libro escrito completamente con su nombre. En el Antiguo Testamento, José fue un hombre escogido por Dios para liderar al pueblo de Israel. Fue escogido por Dios para conquistar la tierra prometida, para guiar el pueblo en victoria y para cumplir lo que Moisés había comenzado. La Biblia lo describe como un hombre valiente y obediente. Por eso el pueblo judío del primer siglo, lo que estaban esperando ellos era un Mesías con un perfil militar, con un perfil de caudillo. Ellos esperaban a un libertador político, a un nuevo Josué que lo sacara del yugo romano. El pueblo quería un caudillo, pero Jesús vino no como un líder militar, sino como un libertador espiritual. Amén. Entonces el ángel le dice algo a José, algo que para él no tiene ningún sentido cuando él lo escucha. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para José, eso que escuchó pareciera no ser una necesidad apremiante. Para José, eso que él escuchó no era nada lógico. Quizás llegó José a pensar, ¿a salvarnos del pecado? ¿No debería mejor el Mesías salvarnos de Roma, salvarnos de la opresión, salvarnos de los impuestos o de la injusticia que hay sobre nosotros? Porque José, como todo judío, sabía que ya existía, hermanos,
un sistema que había sido dado por Dios para lidiar con el pecado. Ya existía el templo, que era el lugar donde se deberían sacrificar los sacrificios. Ya existía la ley, que eran las normas de pureza, de justicia y de santidad. Ya tenían sacerdotes, que eran los intermediarios. En el Antiguo Testamento existían los sacrificios, que básicamente es la expiación del pecado. No solo ya existía este sistema, aún estaba vigente desde los tiempos en que Dios le dio la ley a Moisés. Por eso cuando José escucha que el propósito de Jesús es salvar a su pueblo de sus pecados, él no llega a comprender lo que está escuchando. Para él, Israel ya tenía una solución para el pecado. Lo que el pueblo necesitaba, o mejor dicho, lo que el pueblo creía que necesitaba, era un libertador militar. Pero Dios estaba atacando un problema mucho más profundo que esa necesidad que ellos tenían. El problema real no era Roma, hermanos. El enemigo más mortal no era el imperio romano. El cautiverio más doloroso no era político. El enemigo más grande era el pecado, era espiritual. La opresión de Roma sobre ellos, aunque dolorosa, iba a pasar, era temporal. Pero el poder del pecado sobre ellos, si Dios no intervenía, sería eterno. Por eso Jesús vino a confrontar no al imperio romano, sino al imperio del pecado en el corazón del ser humano. Y aunque José no comprendió completamente el significado de las palabras del ángel, hizo lo más importante: lo obedeció. Mateo 1:24, la palabra dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. José obedeció aún sin entender toda la magnitud del plan de Dios. Su obediencia, hermanos, protegió a María. Su obediencia confirmó la profecía, y su obediencia abrió el camino para el nacimiento del Salvador del mundo. Así que de José podemos aprender que no necesitamos entenderlo todo para obedecer a Dios, ¿verdad? Que a veces la revelación de Dios no viene a nuestras vidas, sino mucho más después de que somos obedientes a Él. Aprendemos que Dios usa personas comunes para cumplir sus propósitos eternos, que la fe o la verdadera fe no es ver, sino responder al llamado que Dios nos da y ser obedientes a ese llamado. Ahora, porque te doy tantos detalles sobre el significado del nombre de Jesús, sobre lo que era la vida del pueblo de Israel en el primer siglo, sobre el pecado, sobre Roma y sobre la expectativa que el pueblo tenía sobre el Mesías. La razón es esta: porque si no entendemos lo que significa el nombre de Jesús, que significa Jehová salva, si no entendemos que en el pensamiento judío antiguo un salvador también era un guerrero, un conquistador, un libertador, y lo que el pueblo esperaba era la liberación política, pero no la espiritual. Si no entendemos todo esto, hermano, vamos a fracasar en comprender el verdadero propósito de por qué celebramos la Navidad. Si no entendemos que este Mesías vino a salvarnos de nuestros pecados, interpretaremos mal toda la historia de la Escritura. Porque la palabra clave del mensaje del ángel no fue Él perdonará, sino Él salvará. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre ser perdonados de nuestros pecados y ser salvados de nuestros pecados. Si no valoramos el trasfondo bíblico e histórico, podríamos cometer el error de leer la historia de esta manera. Este es un error que te voy a leer.
y le pondrás por nombre Jesús, porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. Pero esa no fue la instrucción del ángel. El ángel dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar es mucho más que perdonar. Si no tenemos cuidado, hermanos, reduciremos el significado de la Navidad al perdón de pecados solamente. ¿Y qué pasa si reducimos la Navidad solo al perdón de los pecados? Nuestra fe se vuelve superficial. Nuestra visión de la fe cristiana se distorsiona. Nuestra vida espiritual se debilita. Comenzamos a pensar de esta manera: no soy perfecto, pero nadie es perfecto. Cuando haga lo malo, Dios me perdonará. Si caigo en pecado, no pasa nada porque Dios me entiende. Total, Dios sabe cómo soy. Así que si tu visión de la Navidad es que Dios se envolvió en carne y vino a la tierra para que pudiera ser perdonado del pecado, si ves la Navidad de esta manera, vivirás atrapado en los mismos ciclos que se repiten una y otra vez. La razón de la Navidad, hermano, el mensaje de los evangelios, el mensaje a José en el sueño, es mucho más grande que eso. Jesús no vino simplemente para eliminar la pena del pecado. La ley y el sistema del Antiguo Testamento, aunque temporalmente ya trataban con la pena del pecado, pero ninguno de esos sistemas tenía el poder de salvar y transformar el corazón humano. Jesús no vino a eliminar las consecuencias tampoco del pecado, porque todavía usted y yo, cuando pecamos, tenemos que lidiar con esas consecuencias. Incluso el pecado que ya ha sido perdonado tiene consecuencias. Si engañas a tu marido o si engañas a tu mujer, Dios te perdona, pero aún así tendrás que lidiar con el dolor de esa relación que ya fue gravemente dañada por tu infidelidad. Si mientes, Dios te perdona, pero lo más seguro es que vas a perder la confianza de las personas o las personas a quienes les mentiste. Si reduces el significado de la Navidad a solo el perdón de tus pecados, no entenderás, no vas a comprender por qué aún sigues sufriendo sus consecuencias. Y cuando no entiendes esto, las personas se enojan con Dios. La gente se aleja de la fe, se aleja de Dios, y todo porque tienen una comprensión errónea de lo que es el significado de la Navidad. No entienden que el perdón de sus pecados no es la meta final, que la salvación de tu alma es la meta final. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Y sí, hermanos, el pecado mata. Déjame te doy un ejemplo. Ese momento cuando Herodes ve a la hija de su esposa bailar y queda deslumbrado con ella. Algunos los han escuchado. Y él le dice a ella: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Aún una gran parte de mi reino te voy a dar, pídeme lo que quieras. Y ella, después de consultar con su madre, le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista. La escritura dice, hermanos, que Herodes se sintió tan afligido y abrumado por lo que había hecho, pero sobre todo por lo que había dicho. ¿Sabes por qué? Porque esto me dice que el pecado siempre, hermanos, te va a llevar más lejos de lo que tú estás dispuesto a ir. Siempre te va a exigir más de lo que puedas pagar y siempre te dejará en una situación peor de la que antes te encontrabas. Esto es lo que hace el pecado. El pecado mata. El pecado mata relaciones.
has experimentado la muerte de tus relaciones personales debido al pecado. Ya sea que ese pecado haya sido causado por egoísmo, o la lujuria, o la codicia, o la ira. Lo que sea, ese pecado te ha puesto en contra de alguien, o ese pecado ha puesto a alguien en contra de ti, y eso ha dañado hasta matar la relación personal que tenías con esas personas. El pecado mata tus finanzas. No sé si usted sabe o no, pero estamos en medio de una epidemia donde la gente les gusta apostar, apuestas de juegos en este país, las apuestas a los deportes, las apuestas en las peleas de gallos, las apuestas en las carreras de caballos son ahora más altas que nunca. Gente está perdiendo sus casas, sus matrimonios, sus hogares por esto. Y esto es el pecado, porque el pecado mata tus finanzas. El pecado también mata tu salud. Todos sabemos que el alcohol o las drogas no son saludables, que estos son realmente dañinos para su cuerpo. El pecado también, hermano, arruina nuestras reputaciones. Solo imagina en tu cabeza a una persona que solías ver o tener en alta estima. Y luego te enteras de que esta persona que tú amabas tanto cayó en pecado. ¿Qué es lo que sucede en tu mente en ese momento? Ya no los tienes más en el lugar donde los tenían. Así que el pecado mata relaciones, mata tus finanzas, mata tu salud, mata tu reputación, tu propósito, y también mata tu vida espiritual. No hay nada bueno en eso, hermanos. Por un tiempo quizás mientras estás pecando sientas placer, pero al final siempre te va a causar la muerte. Romanos 6:23, la palabra del Señor dice, es así que esto es realmente importante, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es importante porque Dios no solo quiere perdonar tus pecados, Él quiere salvarte de tu pecado. Amén. ¿Y cómo es eso? Hay una diferencia, hermanos. Los antiguos cristianos solían tener una palabra para esto, y desde que aprendí esta palabra, me encanta. Hay una diferencia entre un momento en el que simplemente te enfadas y pierdes la cabeza en ira y frustración y pierdes la compostura y pecas. Pero inmediatamente después de eso, te sientes culpable por ello y le pides disculpas o pides perdón a quien le gritaste por eso. Pero existe esta otra categoría del pecado llamada vicio. Eso significa que el pecado está tan arraigado en tu vida que ni siquiera eres consciente de que te está influenciando tus pensamientos. No eres consciente de que este pecado está influenciando tus acciones, tus creencias. Tú ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo es pecaminoso, porque es parte de tu naturaleza. Puedo decirte, hermanos, en esta tarde, que Dios también vino a hacerte libre de eso, de esta influencia oculta y que está aún arraigada muy dentro de ti. Este es el anuncio de la Navidad, porque una de las cosas que Pablo dice acerca del pecado es que es un reino en el cual tú eres un esclavo. Tú y yo todos nacimos esclavos del reino del pecado, esclavos del reino de las tinieblas. Lo que significa que tú y yo operamos en el pecado en veces en que ni siquiera darnos cuenta. Simplemente viene naturalmente a nosotros, porque pecamos así tan fácil como respiramos. Somos tan absorbidos, somos tan infectados por el pecado que impregna cada parte de nuestro ser. No hay ninguna parte de tu vida
tu identidad, tu ego, tus sueños, tus aspiraciones, tu personalidad. No hay nada en tu vida que no sea tocado por el pecado. Y el mensaje de la Navidad, hermanos, es que tenemos un Mesías que vino no solo a perdonarnos, sino para salvarnos de nuestros pecados. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Usted podía preguntarse, ¿qué quieres decir con esto, Pablo? Que tengo una opción. ¿Acaso es una opción no tener que preocuparme por esta adicción del alcohol o de las drogas? ¿Acaso es posible, Pablo, que este vicio de lujuria y pecado oculto que tengo sea roto? ¿Acaso me estás diciendo, Pablo, que es realmente posible no tener estas cosas secretas en mi vida ya más? Por lo tanto, la Escritura dice más adelante, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Aquí está la llave, hermano. Aquí está la clave. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Pero aquí te doy una mejor noticia. Este es el mensaje de la Navidad. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo. Y esos miembros, ¿cuáles son? Tus ojos, tus manos, tus pies, tu mente y sí también tu lengua como instrumentos de justicia. Si quieres ser salvo de tu pecado, hermano, la buena noticia es que tienes un Dios en el cielo que Él está dispuesto a ayudarte. Amén. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, dice el versículo 14, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, hermanos, tienes una opción para ser salvo y libre del pecado. La Navidad está aquí para ayudarte a vencer ese ciclo de pecado. Y lo hacemos por medio de lo que acabo de decir. Nos ofrecemos voluntariamente a Dios como instrumentos útiles en sus manos. Amén. No tienes que permanecer bajo la autoridad del pecado. No tienes que quedarte atrapado en los mismos ciclos. No tienes que cargar las mismas consecuencias toda tu vida. No tienes que repetir la misma historia una y otra vez. No dejes, hermano, que las consecuencias del pecado sigan arruinando tu vida. La Navidad es una declaración de guerra de Dios contra el pecado que existe en nuestras vidas. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Debemos seguir ciertas reglas? ¿Obedecemos alguna ley? Y la respuesta bíblica es un rotundo no. Tú y yo no vamos a vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, hermano. No vamos a vencer el pecado solo por voluntad propia. No vamos a vencer el pecado cumpliendo reglas externas. Entonces, ¿cómo vencemos el pecado? La Biblia da la respuesta muy clara, hermano. Solo se vence el pecado, solo se vence por la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero para entender lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, necesitamos ver primero qué produce nuestra carne, nuestra naturaleza humana sin Cristo. Voy a pedir a nuestros hermanos músicos que pasen al frente. Este es el pecado del que Jesús vino a salvarnos, hermano. Gálatas 5, 19 a 21. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros,
lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se ensarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Os advertí en su día y ahora os vuelvo a hacerlo, que estos tales no heredarán el reino de Dios. Pero Pablo nos da otra escritura, donde nos dice lo siguiente en Gálatas 5:22 al 25. Oh, pero en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. El Espíritu, hermano, ninguna ley, dice la Escritura, existe en contra de todas estas cosas. Y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. Amén. Pablo nos revela, hermano, la evidencia visible de una vida que no está gobernada por el pecado, sino guiada es por el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Jesús no solo vino a quitar la culpa del pecado, Jesús vino a reemplazar el fruto de la carne con el fruto de su Santo Espíritu. Puedes no solo ser perdonado, sino ser salvo de tus pecados a través de una nueva vida con Dios, a través de la infusión del Espíritu Santo, cuando lo recibes como tu único Dios y Salvador y te conviertes en el Espíritu, en el templo, de su Espíritu, cuando Él reside en tu vida. Entonces se manifiesta, cuando el Espíritu Santo reside en tu vida, se manifiesta esta increíble capacidad sobrenatural de superar estas cosas que pensabas que siempre serían parte de tu vida. No puedo dejar el pecado, muchos me han dicho. No puedo dejar de maldecir, no puedo dejar la ira. Pero todo lo podemos en el Señor, amén. El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan es en abundancia. El pecado trae muerte, el pecado mata, pero Jesús trae vida. La mejor vida que jamás podríamos esperar vivir es la que nos ofrece nuestro único Dios y Salvador Jesucristo, amén. Y Jesús trae vida, ¿sabes por qué? Porque Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Cuando entendamos la verdadera razón de la Navidad, hermano, cuando entendamos que Jesús es el Salvador del mundo, que Él vino a la tierra para salvarnos del poder del pecado, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para destruir el poder que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Y cómo hizo esto? Lo hizo viviendo una vida perfecta, sin pecado ni culpa. Sigamos a entender que Él es torturado, brutalmente asesinado en una cruz como sacrificio para ti, por ti y por mí, perdón. Si llegamos a entender y a creer que Él venció a la muerte y resucitó a vida, si llegamos a entender que Él destruyó, hizo pedazos la barrera
la separación, el muro que el poder del pecado había edificado entre la humanidad y Dios. Y si entendemos que después de destruir esa barrera y de derrotar el pecado, Él nos dio el Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros, para darnos el poder que de otro modo, hermano, no tendríamos para resistir ni vencer al pecado. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Hechos 1:8. Y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Ahí donde está, hermano, le voy a pedir que por unos cuantos momentos incline su cabeza y cierre sus ojos y reflexione en esto que le voy a decir. Solo queda una pregunta por hacernos. ¿Quién necesita la Navidad? La respuesta es tú. La respuesta es yo. La respuesta es todos nosotros. Todos necesitamos un Salvador. No necesitamos un motivador. No necesitamos un maestro moral o un líder político o un filósofo más. No. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque no podemos romper nuestras cadenas solos. Porque no podemos sanar nuestra alma solos. Porque no podemos vencer al pecado solos. Porque no podemos restaurar nuestro corazón solos. La verdadera Navidad no es un adorno en tu árbol o las luces fuera de tu casa. La Navidad no es algo que está en el calendario, no es una historia bonita. La Navidad, hermanos, es la intervención misma divina de Dios en la historia de la humanidad para rescatarnos. Es el rescate del cielo para la tierra. Es Dios mismo tomando forma humana para salvarnos. La Navidad es la prueba de que Dios no nos abandonó. La Navidad es la prueba de que Dios vio nuestra condición y vino por nosotros. La Navidad es la prueba de que Dios no se cansó de nosotros. La Navidad es la prueba de que Dios no se rindió contigo. Jesús vino porque tú vales mucho para Él. Jesús vino porque tú lo necesitas. Jesús vino porque sin Él no hay vida. ¿Quién necesita la Navidad? El que está cansado, el que está abatido, el que está perdido, el que está atrapado, el que está herido, el que está luchando con el pecado, el que está en oscuridad, el que necesita esperanza, el que necesita dirección, el que necesita perdón y pedir perdón, el que necesita libertad, el que necesita vida. En otras palabras, todos nosotros necesitamos de la Navidad. Amén. Todos necesitamos un Salvador y su nombre es Jesús. Él vino a salvarte, hermanos. Te voy a pedir el equipo de oración, si pasa al frente, podemos ponernos de pie. Sigamos en esa actitud de reflexión, hermanos. Un momento, te voy a invitar a que pases al frente. Solo tú sabes lo que tienes cargando.
Solo tú sabes lo que sufres, lo que pasas, con lo que estás luchando. Pero hoy el Señor Jesús te hace una pregunta bastante directa. ¿Quieres? ¿Me dejas salvarte? ¿Me dejas levantarte? ¿Me vas a dejar liberarte? ¿Vas a permitir que sane tu corazón? ¿Vas a permitir que te dé vida y vida en abundancia? Déjame decirte algo, hermano. Esta es tu Navidad. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. Este es el día de tu salvación. Si hoy reconoces que necesitas un Salvador, si hoy reconoces que necesitas a Jesús más que nunca, te extiendo una vez más la invitación. Te invito a entregarle tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Te invito a que le digas al Señor: aquí estoy, porque tu Navidad y ninguna celebración de Navidad va a estar completa hasta que dejes que Cristo reine en tu corazón. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso en esta tarde al Señor? Voy a orar, hermanos, y te voy a invitar encarecidamente que pases a que oren por ti. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias, oh Dios, por todo tu amor y tu bondad, Señor, porque te ofreciste como un sacrificio, Señor, para que nosotros pudiéramos ser resucitados de entre los muertos, Señor, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, oh Dios. Pero viniste aún más que a eso, viniste para salvarnos de nuestros pecados. Es por eso ahora que el pecado ya no tiene, Señor, ninguna autoridad sobre nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo único, Señor, en esta tierra, Señor, a pagar el precio, a pagar es la pena que existía contra nosotros, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor Jesús, que tú toques los corazones aquí presentes, Señor, que tú los muevas, oh Dios, es a responder a tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Que los muevas a responder, oh Dios, acción es a tu invitación que les haces en esta tarde, Padre Celestial. Oh, fortalécelos, oh Dios. Ayúdales, Señor. Dale la sabiduría y la inteligencia para lidiar con esta vida, Señor, que a veces se torna pesada, que a veces nos tira, Señor, es curvas y trampas, Padre Celestial. Pero podemos vivir confiadamente en que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Bendecimos en esta tarde tu santo nombre y te damos gracias una vez más y te alabamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Va hacia el frente, hermano.